Colombianos comprometidos, bienvenidos a este nuevo video de clases de política en Mente Política. Presten mucha atención. En Colombia, el presidente de la República, actualmente Gustavo Petro, tiene responsabilidades y obligaciones, además de representar los intereses de la nación. Tiene la responsabilidad de dirigir el gobierno, tiene la responsabilidad de representar al Estado. Uno de los principales deberes del presidente es velar por el cumplimiento de la Constitución y de las leyes. Esto implica garantizar los derechos y las libertades de todos los ciudadanos. Además, el presidente tiene la facultad de tomar decisiones. Decisiones en referente a qué? A asuntos de política exterior, de defensa, a representar a Colombia en las cumbres y en las conferencias internacionales, como recientemente lo está haciendo en Davos, Suiza. El presidente también es el comandante de las Fuerzas Armadas, aunque no lo crean. No importa el pasado que haya tenido, ni si es una persona civil, él es el que define la política de Estado y la política de defensa de la nación. Además, el presidente no puede hacer lo que él quiera, lo que le da la gana, como diríamos coloquialmente. El presidente se debe, ¿cómo les digo? Se debe al Congreso de la República. Tiene una relación bilateral. ¿Por qué? Porque el Congreso de la República, como se los dije en un video anterior, controla lo que hace el presidente. Y el presidente presenta las leyes que el Congreso debe discutir para poder reglamentarlas. Como les digo, en Colombia, aunque muchos crean lo contrario, el presidente no tiene el poder absoluto y debe someterse al escrutinio del Congreso de la República. Eso en democracia. Si no viviéramos en democracia, se pasaría las leyes por encima y haría lo que le da la gana, como muchos piensan, pero no. Actualmente se trabaja en democracia. Se presentan las leyes al Congreso, tanto a la Cámara como al Senado. Allí se estudian, se debaten y se reglamentan las leyes de acuerdo a la conveniencia de los que representan a cada uno de los grupos de la nación. El presidente tiene la facultad de presentar los proyectos de ley directamente al Congreso, pero también puede delegarlos a los partidos que los representan en el Congreso. Estas leyes también las puede vetar él si considera que no son beneficiosas para el país. Como líder del país, el presidente es el símbolo de la unidad y representa al Estado ante otras naciones. En otros países hay una diferencia entre el jefe del Estado y el jefe del gobierno. Les pongo un ejemplo. El Reino Unido. En el Reino Unido, el jefe del Estado es el rey Carlos III, pero el jefe de gobierno es el primer ministro. En Francia, el jefe del Estado es el presidente de la República. Actualmente es el señor Macron, pero hay un jefe de gobierno que es el primer ministro. Y aunque uno crea que Macron gobierna el país, el primer ministro es el que define el modo en que se aplican las políticas de Estado. En Colombia no tenemos esa figura del primer ministro y nuestro presidente es el jefe de Estado y jefe de gobierno. Actualmente se han dado cuenta que un presidente, si es independiente, de pensamiento independiente y de comportamiento independiente, tiene decisiones difíciles que tomar y liderar al país en momentos de crisis o de emergencia. Actualmente ese liderazgo se ve en el proceso en el que se pretende lograr la paz con los grupos insurgentes que aún quedan o con aquellos grupos al margen de la ley. Estos procesos de paz, aunque no son raros para la existencia de nuestro país, en esta ocasión se están manejando de tal manera que se pueda llegar a una paz total. La paz total es
tomar a todos los grupos insurgentes, a todos los grupos fuera de la ley y que se sometan al escrutinio de la ley para que Colombia pueda ser un país que tenga tranquilidad, cohesión y pueda equilibrar su sociedad y así poder llegar al desarrollo tanto económico como intelectual, como científico, que es lo que más nos hace falta. Paz para lograr el desarrollo definitivo del país. Entre otras cosas que hace el presidente, les recuerdo que es elegido directamente por nosotros en elecciones cada 4 años. Las próximas elecciones son en el 2026. Y en Colombia se presentan 2 vueltas para poder elegirlo. ¿Por qué razón se presentan 2 vueltas? En la primera vuelta se establecen los candidatos que tengan la mayoría de la aceptación de la ciudadanía en general. Pero si logra un 50% más uno de esos votos, se elige en la primera vuelta. Si no lo hace, si tienen menos de eso, el primero y el segundo pasan a la siguiente vuelta. ¿Cuál es la razón definitiva para esto? Lograr que el candidato con mayor aceptación sea el que verdaderamente gane las elecciones y no cualquier candidato que logre un 30 o un 20% de los votos en una única vuelta. Es por esto que los últimos presidentes han logrado una mayor aceptación del público, aunque después su popularidad haya bajado. ¿Por qué vemos que la popularidad baja? Por la oposición que tiene de los partidos que no están de acuerdo con él, por los medios de comunicación o por la trascendencia que tienen las decisiones que el presidente toma y con aquellas leyes que afectan directamente a la ciudadanía. Ahora mismo el liderazgo se ve en el desarrollo de 3 reformas que son vitales para la sociedad colombiana. La de salud, que ya fue aprobada, viene la laboral y la pensional. El liderazgo del presidente va a estar definido por el logro que tenga en la aceptación de estas 2 reformas que están pendientes. Colombia es un país que vive en democracia. Actualmente no tenemos una dictadura y por más que cualquier medio de comunicación o cualquier persona les diga que el presidente toma decisiones sin tener en cuenta a los organismos que lo controlan o a los que se debe en este país, no vivimos en una dictadura, vivimos en democracia. Las decisiones que el presidente ha tomado no se toman a las espaldas de organismos como la Cámara, el Senado, la Procuraduría, la Contraloría o la Fiscalía o a espaldas de los ciudadanos. Él las ha presentado y las ha colocado a debate. En otros países, como algunos del Cono Sur, Argentina, el presidente actual se ha tomado unas libertades que lo llevan un poco hacia el autoritarismo, cosa que no sucede en nuestro país, donde las leyes son debatidas por la oposición, aunque muchos digan que estamos yendo hacia una dictadura de carácter socialista. Eso no existe. Colombia es una democracia actualmente y se nota que se han respetado los valores democráticos en el país. Recordemos esto, el presidente tiene la responsabilidad de velar por nuestros derechos y libertades. No tiene autonomía. Es el líder ejecutivo del país y debe trabajar en coordinación con los organismos estatales. No tenemos un rey, tenemos un presidente que se debe a los ciudadanos y que debe responder ante nosotros. Colombia es una democracia, recuérdenlo. Y no se dejen llevar por ideas falsas o por el primer titular que ustedes vean en los noticieros y en periódicos. Así concluimos en este video para poder comprender las funciones de nuestro presidente. Y recuérdenlo, lean la Constitución, no es un mamotreto, no es algo aburrido de ver, pero allí podemos encontrar la realidad de cómo nuestro país debe ser regido. Muchas gracias por haberme permitido llegar a ustedes con este video. Suscríbanse y nos vemos muy pronto.